Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha mi voz? ¿Alguien me puede confirmar por el chat? Ya son las 8:30 de la mañana, así que les agradecemos a todos por sumarse. Bienvenidos a este webinar de Ohana y Chimpai. Sabemos que es un esfuerzo hacerse el espacio para participar, pero bueno, el momento del mercado lo amerita. Vivimos semanas de euforia casi inédita. El trade electoral fue un éxito. Los activos argentinos volando y generando retornos como no veíamos hace tiempo. Como siempre, pasada la euforia, llega la calma y las preguntas. ¿Terminó el trade electoral o todavía le queda? Esas preguntas las que venimos hoy a intentar responder. Creemos que los factores que definirán la tendencia alcista puede continuar. Recién está empezando este partido. Nos acompaña hoy Fernando Galante, Fernando CEO de Chimpay, de Ohana Inversiones, y nos va a dar su visión más estratégica sobre el escenario macro y político que se abre post elecciones. Y también contamos con Marianela Obrador, analista de nuestro equipo económico, que nos ayudará a bajar a tierra los números, analizar los fundamentales y encontrar dónde sigue estando el valor. Sin más, siendo ya la hora, Mari, bienvenida, Far, bienvenido, les dejo la presentación. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por conectarse. Como decía Rodri, es medio temprano, pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poco llevadero. Bien, bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a empezar haciendo un repaso de lo que pasó el domingo 26, donde tuvimos elecciones legislativas o de medio término, en donde el oficialismo ganó en 16 de las 24 provincias, superando así el 40% a nivel nacional. Con este resultado se volvió casi irrelevante la discusión que en su momento planteó el peronismo sobre cómo contar los votos. Es más, aún así, si le sumamos a Fuerza Patria todos los votos de las fuerzas del PJ alineados, pero que compitieron de forma independiente, podríamos decir, el peronismo obtuvo alrededor del 33% de los votos. De esta manera, el oficialismo mejora notablemente sus números en el Congreso, como se ve en la diapositiva, y además, si le sumamos a los aliados del PRO, el gobierno a partir de diciembre contaría con el 43% de las bancas en la Cámara de Diputados y el 33% en el Senado. Ahora bien, en esta diapositiva, si analizamos el cuadro de la derecha, vemos cómo el oficialismo suma los números suficientes para poder blindar aquellos vetos presidenciales frente a proyectos de ley aprobados por la oposición, aunque hay que tener en cuenta que esto no lo exime de tener que acordar con otros actores para pasar reformas. De igual manera, respecto a esto, yo creo que el presidente parece haber entendido que es necesario tomar una posición más conciliadora, lo cual se vio reflejado en el discurso que dio el domingo, luego del triunfo, y también al convocar a los gobernadores el jueves pasado, con el objetivo de retomar el vínculo con las provincias y para comenzar a debatir los consensos para las reformas estructurales que quiere llevar adelante y bueno, y también el presupuesto 2026. Otro punto que me parece importante mencionar fue la baja participación que hubo en estas elecciones, si no me equivoco, el 67,9% del electorado, y que corresponde a la más baja desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, a ver, la apatía electoral nunca es una buena señal, es reflejo del descreimiento y la fatiga con la política que tiene el electorado, por lo que me parece un dato a considerar en análisis políticos futuros. Y por otro lado, ¿qué nos podemos llevar de esta elección? Bueno, básicamente los resultados que vimos el domingo cambian todo análisis político y por ende económico que veníamos haciendo previo a las elecciones. O sea, esta elección nos muestra no solo que Milei tiene un amplio apoyo a nivel nacional, sino que hay un sentimiento general de miedo hacia la vuelta del peronismo en alguna de sus versiones y que cuando aparecen chances del resurgimiento de esta fuerza política, la población modifica su comportamiento para frenar esta posibilidad.
Esto se vio claramente reflejado en los resultados de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que representa casi el 40% del electorado, y en donde el peronismo pasó de ganar por casi 14 puntos hace ya 8 semanas a perder el domingo 26 por medio punto. De esta forma, en la provincia La Libertad Avanza sumó 800.000 votos desde las elecciones de septiembre y el peronismo, por su parte, perdió 300.000 votos, alentado también por el impacto que tuvo la implementación de la boleta única de papel. Bien, ¿qué podemos esperar a futuro a nivel político? Bueno, partimos de que en el 2027 tenemos elecciones presidenciales. Y con esto, el mercado, después del resultado de septiembre en la provincia de Buenos Aires, ya empezaba a plantearse la posibilidad de una presidencia de Kicillof en el 2027, pero después del triunfo de Milei, vemos que los inversores vuelven a asignar buenas chances de una reelección del actual presidente. Por otra parte, con estos resultados también ponemos en duda la presentación de algún candidato por parte de Provincias Unidas, partido que surge con el objetivo de mediar en la polarización entre el peronismo y la Libertad Avanza más el PRO, pero que en estas elecciones legislativas tuvieron una performance bastante pobre, ganando únicamente en Corrientes. Y quizás también se estén preguntando por el PRO. Bueno, el día previo, el jueves, a reunirse con Milei, Macri dijo que su partido está más vivo que nunca y anticipó que el PRO tendrá su propio candidato presidencial en el 2027. Pero de igual manera me parece un poco apresurado hacer algún tipo de análisis de este comentario o de sus tweets luego de la reunión del viernes con el presidente, más en Argentina, en donde de una semana a otra podemos ver dos países completamente distintos. Lo que sí me parece importante es quedarnos con que ambos partidos, tanto la Libertad Avanza como el PRO, parecen alineados hacia un mismo camino, sumado a la actitud de Milei, que decide designar, por ejemplo, a Santilli, un ex PRO, como ministro del Interior, antes que alguna figura como las que se venía nombrando, como Santiago Caputo, por ejemplo. Entonces, con esto en mente, si el oficialismo logra una buena performance de acá al 2027, creemos que es difícil que surja una tercera fuerza política que logre esa polarización, teniendo en cuenta que al día de hoy el futuro del peronismo es incierto, la relación de Kicillof con la cámpora liderada por Máximo Kirchner no está en un buen momento y que también por otro lado hay exigencias por parte de varios intendentes a que el gobernador bonaerense tome distancia del kirchnerismo, por lo que parece difícil que surja una oposición fuera de lo que ya conocemos. Ahora, pasando a las reacciones del mercado, lo que ven en esta diapositiva es un resumen de lo que ocurrió el lunes, post elecciones de Provincia de Buenos Aires versus la reacción de mercado el lunes post elecciones legislativas. ¿Qué vemos acá? Bueno, el lunes 27 el Merval tuvo su mayor suba diaria, medida en dólares, en al menos 30 años, y en contrapuesta a esto, el índice cae un 16,2% luego de la derrota de Milei en Provincia de Buenos Aires. Que si lo vemos en perspectiva, esta última resulta ser la sexta caída más grande de la historia del Merval. Para que tengan otro punto de comparación, el día post-paso 2019, cuando Macri pierde con Alberto, el Merval se desploma más de un 48%. Por su parte, los instrumentos de renta fija, como las de CAPS, los BONCAPS, subieron casi un 11% en promedio. En la misma línea, los soberanos avanzaron en promedio 15,2%, de forma más marcada el tramo largo, con variaciones superiores al 24%. Y si pasamos a analizar lo que es la deuda soberana hard dólar, los globales protagonizaron un rally extraordinario en la primera rueda post-elecciones. Los bonos se dispararon entre 11 y 20% y de esta forma los rendimientos en la semana se ubicaron entre 10,8, 11,4 de TIR y creo que ya lo mencioné, pero el repunte fue liderado por lo que es el tramo largo de la curva. Por ejemplo, el G35 avanzó 20,3% y el G38 18%. Por otro lado, si se preguntan qué pasó con los bonares o los soberanos ley argentina, estos tampoco se quedaron atrás.
promediaron subas de hasta 24% y esto provocó que el spread de legislación se desplomara a 173 puntos desde 340 con el cierre del viernes. Entonces, viendo esta radiografía de estos dos resultados, creo que es más fácil entender el porqué de la reacción que tuvo el mercado. A ver, ante una elección en donde compiten dos fuerzas políticas, en la cual una dice que antes de defaultear se corta las manos y la otra sostiene que la deuda es impagable, me parece lógico que si se produce un resultado contundente y sobre todo inesperado a favor del primero, el mercado huele. Y de ahí también que surja el famoso riesgo KUKA. Bien, ¿qué pasó con el dólar? El oficial el lunes llegó a cotizar alrededor de los 1.300 después de haber cerrado el viernes prácticamente sobre el techo de la banda en 1.492. Finalmente cerró la rueda en 1.460, que fue un 2,3% por debajo del cierre del viernes. Acá en este gráfico es al cierre del, es al cierre del viernes y si se están preguntando dónde está la banda inferior, lo que hice acá fue hacer un zoom para que se viera con más detalle los movimientos de estos últimos meses. Bien, el resto de la semana hay que tener en cuenta que el movimiento del tipo de cambio estuvo condicionado por dos factores puntuales. Por un lado, estuvo el fix del bono dólar link, la de 31.5 el martes, y por el otro lado, el viernes, estuvo el fixing de los futuros de dólar, que coincidía con la fecha de vencimiento del contrato de octubre. En este contexto, el minorista cerró la semana posterior a las elecciones en 1.475, ubicándose casi un 3% por debajo del viernes pasado, pero de igual manera cerró octubre a la suba casi un 5%. Por su parte, los financieros, el dólar MEP escaló 0,5 en el día y cerró 1.477,46, pero acumuló una baja semanal de 4,7%. Y por último, el contado con liqui trepó un 1%, cerró en 1.506,53 y en la semana acumuló una caída del casi el 4%. Bien, ahora aprovechando que estamos hablando del tipo de cambio, vamos a analizar qué puede pasar en el plano cambiario de acá en adelante. A ver, dado el resultado electoral, hay una especie de consenso general en que el esquema cambiario de banda se mantenga como resultado de la buena señal de confianza que recibe el gobierno y por otro lado la buena reacción del mercado ante las elecciones. Esto se puede ver reflejado en los break-even de tipo de cambio, en donde antes de las elecciones en la curva de tasa fija se incorporaban precios de dólares cada vez más alejados del techo de la banda. Estos se pueden ver como los puntitos naranjas en el gráfico. Y ahora, si vemos los puntos verdes, vemos que de a poco el mercado comienza a incorporar la permanencia del esquema de bandas. Vemos precios bastante por debajo de los que se preciaba en septiembre. Otra señal de que el mercado le asigna una probabilidad cada vez menor a un cambio de esquema, aunque sea en el corto plazo, fue la demanda nula por cobertura cambiaria en la licitación de la semana pasada. Tanto la dólar link del 28 de noviembre como la del 30 de enero del año que viene quedaron completamente desiertas. Sumado a esto, el viernes el central optó por no renovar su posición en futuros de dólar, lo que provocó una caída bastante abrupta de lo que es la cobertura cambiaria de los privados. Esto se puede ver porque el interés abierto de la posición de noviembre se incrementó apenas por 94 millones de dólares, lo que confirma que casi nada del contrato de octubre se trasladó al mes siguiente. Entonces, este no rol, le podríamos decir, en conjunto con la demanda nula de letras dólar link de noviembre y de enero, provocó un fuerte recorte de lo que fue la cobertura del sector cambiario. Acá tomé los datos de PPI que estiman que una caída semanal equivalente a 4.300 millones de dólares. Entonces, redondeando, a ver, esta semana es una semana clave para monitorear lo que es la proyección del esquema cambiario, porque con el fin de los fixing es la primera semana sin distorsiones de este estilo, lo que permite evaluar un comportamiento más genuino del tipo de cambio.
como mencioné anteriormente, por ahora parece haber espacio para que el esquema cambiario actual continúe. Esta premisa también podríamos verla reforzada por la dinámica del mercado de deuda corporativa que retomó la actividad en el exterior la semana pasada con Tecpetrol e YPF, recibiendo financiamiento por 750 millones y 500 millones respectivamente, y que lo podríamos ver como un reflejo de que la cuenta financiera comienza a mostrar señales de apertura. Por otro lado, tenemos la dinámica en las reservas, que pasa a ser un dato fundamental para la calma cambiaria. La clave para el mercado, que ya lo hemos hecho, ya lo hemos dicho en otros webinars, pasa por el hecho de que el gobierno encuentre un esquema tal que le permita al central y al tesoro acumular reservas. Recordemos acá que el tesoro puede comprar dólares en cualquier punto de la banda, pero que el central solo podría hacerlo en el piso, que al día de hoy luce algo bajo, por lo que es más posible que ocurra lo primero. Bueno, justamente esta semana el Tesoro tiene que pagar el día jueves intereses y cargos al FMI por más de 850 millones de dólares y actualmente tendría unos 83 millones de dólares nada más en sus depósitos en el central, por lo que el Tesoro debería decidir comprar en el MULC presionando el precio del dólar justamente, o comprar directamente al central, como lo hizo en su momento el 14 de octubre, por un total de 123 millones. Entonces, desde nuestra perspectiva, dado que el resultado final de las elecciones fue mucho mejor de lo esperado, creemos que el tipo de cambio tiene un camino, podríamos decir, allanado para ir por debajo del techo de la banda cambiaria, que ayer lunes se ubicaba en 1497, y sería un error no aprovechar esta especie de alineación de planetas para dar el paso final de levantar los controles de capital remanentes y en un futuro promover mayor amplitud de la banda cambiaria. Aún así, creemos, o sea, yo creo que el equipo económico va a evitar cambios de política cambiaria en el cortísimo o en el corto plazo. Otro de los puntos a tener en cuenta si se retoma un sendero hacia la normalización macro de mediano plazo es el relajamiento del apretón monetario y la reducción en los niveles de volatilidad de las tasas cortas. Respecto a esto, hubieron algunas buenas señales la semana pasada. En materia de liquidez, en pesos, el central habría comprado bonos, a la vez que la LISI el miércoles inyectó 5 billones de pesos al sistema el día viernes, que servirá justamente para dar algo más de liquidez al sistema, presionando a la baja sobre las tasas de interés. Para que tengan alguna referencia, la tasa de caución el día viernes estuvo operando en torno al 23%, ayer cerró en 24,15%. Por otro lado, una cuestión clave vino por el lado de la presentación que hizo el Central el miércoles de la semana pasada, en donde la autoridad monetaria plantea la alternativa de remonetizar la economía vía compras de reservas. Esto lo podemos considerar como algo virtuoso, dada la necesidad de ambas cuestiones. Por un lado, la acumulación de reservas y por el otro lado, la remonetización en pesos. Hay que destacar también que esto deberá irse calibrando a medida que se desarme el apretón monetario, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de una remonetización en pesos contra acumulación de reservas? Bueno, por un lado, la reducción del riesgo país y por el otro lado, un impulso del crédito y la inversión privados ante menores tasas reales en pesos. Así que el hecho de que la demanda de pesos haya subido tras el resultado electoral debería aprovecharse para alcanzar estos dos objetivos. En este sentido, también tenemos que tener presente que, por ejemplo, los encajes bancarios siguen bastante elevados y en términos regulatorios, el hecho de que la exigencia del requerimiento sea diaria le quita liquidez al sistema. Igualmente hay que tener en cuenta que se dispuso algunas flexibilizaciones casi marginales en este sentido. El central informó que en vez de medir los encajes diariamente, ahora será un promedio mensual, pero el 95% de los días los bancos deberán cumplir con los requerimientos de encajes. Entonces, resumiendo esto, lo que hizo el central fue
morigerar un poco la forma de medir el encaje diario, al poder suavizarlo a lo largo del mes. De fondo, la medida ayuda un poco a la estabilidad en las tasas, ya que si los bancos pifian algún día en lo que dejan como encajes, pueden corregirlo al día siguiente sin que haya infracciones. Ahora sí, ya pasando un poco más a ver cómo se encuentra posicionada Argentina respecto al mundo. Primeramente, durante el 2025, la volatilidad del spread de la deuda soberana de Argentina en dólares fue muy alta. Si bien el año se inició con niveles de riesgo país similares a los actuales, entre enero del 2025 y octubre del 2025 fluctuó el riesgo país dentro de un rango de entre los 600 y los 1.500 puntos básicos. ¿A qué se debieron estas fluctuaciones? Bueno, lo que ocurrió es que las fluctuaciones del spread de deuda soberana fueron muy sensibles al entendimiento de cambios en la política cambiaria, monetaria y financiera local, incluyendo lecturas también sobre la disponibilidad de fondos que tendría el país para afrontar los servicios de deuda en dólares de los años siguientes. Pero, de igual manera, con el resultado de las elecciones del 26 de octubre, se produjo un cambio inmediato en las expectativas. El lunes de la semana anterior, el 27, el riesgo país ajustó casi 400 puntos básicos, tocando niveles de 700, una tendencia que se mantuvo en los días siguientes y cerró la semana en 657 puntos, es decir, se volvió a niveles cercanos de principios de año. Esta compresión también se incrementó con lo que mencioné recién de las declaraciones de funcionarios del Central, que indicarían que comenzarían a comprarse reservas en la medida en que se incremente la demanda de dinero y así se lo permita, y que en términos de encajes bancarios se iría volviendo al sistema previo, evitando estas variaciones extremas en la tasa de interés. Bien, si ven el gráfico de la derecha, podemos comparar Argentina con países del resto del mundo. Los niveles de riesgo país actuales reflejan un rendimiento de la deuda soberana a 10 años menor al 11%, en un contexto en que la tasa de referencia de la Fed a 10 años bajó del 4,6 a principios de años a 4,1 anual en la actualidad. Y si lo comparamos con otros países, al 29 de octubre, los títulos a 10 años. Fer, ¿seguís ahí? Sí, parece Creo que se congeló, sí. se me ha caído. Que voy a... Demos un minuto a ver si levanta el internet, si no, pasas vos. Mientras aprovecho, tenemos un panel ahí de preguntas y respuestas. Si van surgiendo dudas, les pedimos que, bueno, hagan la pregunta allí y la iremos respondiendo hacia el final de la presentación. Perdón, volví. ¿Me escuchan Pero- bien ahora? Sí. Ahí si quieres volver a compartir pantalla, ¿no? Ah, ok. Ver. ¿Ahí ven bien? Sí, ahí volvió. Perfecto. Bien. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero básicamente estaba diciendo que actualmente el riesgo país de Argentina se encuentra bastante por encima de los países de la región. Si comparamos con Brasil, Brasil tiene un spread de 197 puntos, Colombia de 260 y Perú de casi 100 puntos básicos. Pero de igual manera, en este contexto postelectoral político local actual, aún con un poco de incertidumbre sobre el régimen cambiario y monetario, es posible esperar que el spread de deuda argentina siga bajando, más aún si continúa este proceso de reducción de la tasa de interés internacional y las mejoras de tensiones comerciales. Por ejemplo, acá hice un pequeño ejercicio.
Si el riesgo país se redujese a niveles de 400 puntos, la ganancia de capital del G35, que es uno de los bonos con mayor liquidez, sería del orden del 17% y estaría más cerca la posibilidad de que el soberano vuelva a acceder a los mercados financieros internacionales. Bien, acá quería hacer una pausa para explicarles cómo vamos a hacer el análisis de las recomendaciones de inversión. Lo que vamos a hacer para que no se pierdan es analizar diapositivas de webinars anteriores, ver cómo les fue y darle nuestro view también de acá en adelante. Bien, en esta diapositiva que corresponde al webinar que hizo Fer el jueves previo a las elecciones de Provincia de Buenos Aires, veíamos la sensibilidad de los globales ante un escenario de compresión de tasa, en donde recomendábamos para aquellos perfiles que quisieran hacer una estrategia de tasa los bonos del tramo corto, G29, G30, mientras que para aquellos más arriesgados remarcábamos el valor que tenía el tramo largo de la curva de globales. Y en donde Fer también remarcaba que nuestro preferido en un escenario de compresión de riesgo país era el G35. Entonces, ¿cómo le fue a estos bonos? Bueno, el lunes 27 el G35 tuvo una variación en dólares diaria respecto al viernes de 20,25% y en la semana acumuló más de un 23% de suba. Por su parte, al tramo corto de la curva en la semana cerró con rendimientos en torno al 13 al 15% respectivamente, G29, G30, mientras que los bonos más largos cerraron la semana con rendimientos en dólares de más del 21, el G41, y de 29, el más largo, el G46. Entonces, lo que hicimos acá fue hacer el mismo ejercicio, pero con los precios del cierre de ayer, lunes 3 de noviembre, y lo que seguimos viendo es que los bonos del tramo largo son los mejores vehículos de este segmento para capturar el retorno en una estrategia de compresión de riesgo país, que como antes estuve desarrollando, creemos que es un escenario con altas probabilidades de ocurrencia. Después, para aquellos perfiles conservadores con miedo, por allá en septiembre recomendábamos como refugio los bopreales, que en su momento tenían tires superiores al 9% en toda la curva. Si vemos cómo les fue, en el gráfico de la izquierda lo que hice fue graficar la curva de los bopreales al 3 del 9, que fue la fecha del webinar pasado, en comparación con la curva de bopreales al cierre del viernes. La primera es la azul y la segunda es la roja. ¿Cómo podemos ver, cómo les fue? Bueno, esto se ve en el cuadro de la derecha. En el caso de los bopreales, el rendimiento del día lunes post elecciones fue más moderado, 3% para el BPB y al igual que el resto de las curvas, el tramo largo fue el más beneficiado por el resultado electoral. Actualmente, y acá Fer, corregime, creo que el Bopreal serie 1 subserie B o el BPB actualmente está rindiendo una buena TIR y también hay que tener en cuenta que en abril del 26 ya se puede ejercer la opcionalidad del rescate anticipado a favor del tenedor, sino también para aquellos que quieran extender un poco más de duration, está el BPC, que también cuenta con la opcionalidad, pero ya desde el abril del 2027 y al cierre de ayer está rindiendo una TIR de 9,5. Miento, perdón, estos son cierres del viernes, al cierre de ayer está rindiendo un poco menos, 8,7. Sí, ahí sí puedo agregar algo para los que creo que el Bopreal ha sido un producto muy bueno que hemos usado mucho en las carteras de los clientes, principalmente por este efecto que tiene la opcionalidad del pago de impuestos, que por ahí para el que no entiende bien cómo funciona, básicamente eso lo que permite hacer es utilizar el bono para pagar impuestos ante ARCA, ante lo que antes era FIP, a un valor que es el valor técnico del bono, es decir, que les van a recibir el valor pleno del título, y lo que me parece súper interesante también es que es al precio de tipo de cambio más alto que esté en el momento, ya sea el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio financiero o dólar MEP. Entonces, inclusive en un escenario de cepo,
donde se podría generar una brecha entre los tipos de cambio, sigue teniendo valor por el dólar más alto que esté en el momento. Entonces, todas esas características hacen que la lógica es que en un periodo de mercado normal, el bono, cuando llega el momento en que puede ser utilizado para pagar impuestos, va a tender a valer a la par, es decir, su valor pleno. ¿Por qué? Porque si no hay una posibilidad de obtener un descuento para el pago de impuestos. Ahora, en un escenario de estrés financiero, que era lo que nosotros planteábamos en la antesala de las elecciones, por qué nos gustaba al margen del resultado de las elecciones, en un escenario de estrés financiero es un bono muy noble también porque sigue teniendo la opcionalidad. Entonces, el que lo tiene puede decir, no me interesa pagar impuesto con el bono, pero al margen de eso, siempre va a encontrar alguien que se lo va a querer comprar. Obviamente, en un escenario de estrés, probablemente con algún descuento sobre el precio, porque va a querer buscar una oportunidad el que lo demande, pero nunca va a llegar a valer lo que ya hemos visto que puede pasar con bonos más largos, que pueden llegar a valer, no sé, 30% de su valor nominal, es decir, se desmoronan cuando hay un escenario de, como decía Marianela, de que el kirchnerismo tiende a desconocer la legalidad y realidad de la deuda. Entonces, estos bonos creo que siguen siendo una muy buena alternativa, más cuando uno los compara con un bono corporativo y un bono emitido por empresas que para vencimientos similares, es decir, tan cortitos, estamos hablando de bonos que rinden no más de los buenos créditos, no más del 6% anual. Entonces, realmente es una muy buena tasa en dólares la que ofrece para inversores conservadores. Siempre lo que nos pasa con los clientes es que por ahí el cliente, al inversor le cuesta entender cómo un bono del Estado es conservador. Pero bueno, es conservador por este ingrediente fundamental que es la opcionalidad, que no era algo que legalmente estuviera presente en otros bonos. Te dejo que sigas más. Bueno, también para perfiles conservadores con miedo y que quisiesen estar dolarizados, Fer planteó también la opción del Multimercado 3, un fondo compuesto por corporativos o obligaciones negociables. Y si vemos cómo les fue, en el mes de octubre cerró con una suba del 5% en dólares, en el año viene rindiendo casi 6,5, con una TNA de 7,21. Y para aquellos que les gustan las obligaciones negociables, creo que también quizás alguna alternativa puede ser armar una cartera propia de ONs. En este sentido, a mí me gusta mucho, por ejemplo, YPF Luz, la IFC GO, la YPF Luz clase 15. Ayer cerró con una TIR del 9,25, paga trimestralmente un cupón del 6%, justamente a fines de este mes es el próximo pago. Y bueno, ahí también les dejo otras alternativas de primera línea, pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando operamos obligaciones negociables hay poco volumen, es difícil desarmarlo y eso, esa es la desventaja que tiene armar una cartera propia a comparación del Fondo Multimercado 3. También otra alternativa, como acaba de decir Fer, son los bopreales, sobre todo la parte larga, que con misma duration están rindiendo mucho más. Bien, ahora pasando a las opciones en pesos, para aquellos perfiles conservadores, pero que tenían fe y esperanza, les planteamos la curva SER, que en aquel entonces ofrecía una tasa SER más 25. Hay que ponernos en aquel contexto, estábamos en un escenario previo a las elecciones y con el objetivo de cubrirnos ante un posible escenario en el que Milei o perdía y al gobierno no le quedaba otra que dejar correr un poco el tipo de cambio, lo que hacía que se acelerara la inflación. En este escenario, la curva CERT ofrecía cobertura inflacionaria con una buena tasa real, o la otra opción era que Milei ganaba las elecciones y la tasa comprimía, y para que pasara esto los precios tenían que subir. Entonces veamos qué pasó. Ahora con el diario del lunes, todos sabemos que se dio el segundo escenario planteado y como podemos ver en el gráfico, la curva SER el viernes 31 del 10 estaba todo por debajo del 10%, o sea, SER más 10. Hoy las tasas reales siguen siendo algo elevadas, pensando en una economía que podría normalizarse en el mediano plazo y que el estirar duration también tendría valor en este caso, con el agregado de que de la protección
contra la inflación, a estos break-evens también luce bastante atractiva. Así que para aquellos que quieran tener inversiones en pesos, sigue siendo una buena opción, pero ya no vamos a encontrar tasas de ser más 25. En cuanto a las LECAPs y los BONCAPs, decíamos que en un escenario de compresión de tasas, el mercado, a ver, sabe que no puede mantener el nivel de tasas que veníamos teniendo, que se puede ver que es la curva verde. Esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, para aquellos que querían hacer estrategia de devengamiento, les recomendamos todo lo que es el tramo corto, con TEMS en su momento alrededor del 4%. Y si no, el tramo largo para aquellos con un poco más de paciencia y que se querían garantizar una buena tasa menor que el tramo corto, pero durante más tiempo. Ahora, post elecciones, creo que los papeles cortos para hacer carry trade de corto plazo pueden ser atractivos para aquellos perfiles que estén dispuestos a asumir el riesgo del tipo de cambio, pero también hay que tener en cuenta otro riesgo a considerar, que es el de la reinversión al vencimiento. A ver, como estuvimos hablando recién, el hecho de que las condiciones de liquidez puedan comenzar a relajarse implicaría un sendero de tasas a la baja, lo que se traduce en renovarle caps cortas a menor tasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las licitaciones del Tesoro ya no, o sea, el Tesoro ya no tiene incentivos o no tendría incentivos a pagar un premio. Por esto también, quien es constructivo en materia de relajamiento monetario y liquidez debería apostar por papeles de duración un poco mayor, por ejemplo, aquellas con vencimiento a partir del segundo trimestre del 2026 en adelante. Bueno, otra de las opciones que planteó Fer fue el balance, también de Consultatio. Cerró con subas de 21,37% en el mes de octubre, en el año ya casi acumula 32% y es otro buen vehículo en pesos. Yo creo que es el fondo con mayor gestión activa que tiene hoy Consultatio, es su fondo estrella, como le dicen ellos, y también está un poco alineado con lo que decíamos antes, rotó sus posiciones al tramo largo, así que para aquellos que quieran tenerlo en un fondo también me parece una buena opción. Y bueno, ahí dejo a Fer que les hable sobre acciones. Bueno, gracias Mari. Bueno, la verdad que cuando la realidad es que, como bien viene escribiendo Mari del principio, el escenario cambió radicalmente. Si ustedes se acuerdan lo que hablábamos previo a las elecciones, inclusive fue que dijimos, Argentina estaba barata, digamos, las acciones argentinas nuevamente estaban baratas, dadas sus valuaciones. Lo que el mercado de alguna forma intentaba dilucidar en las elecciones era si iba a haber un acompañamiento de la gente a seguir el camino de normalización o si una vez más Argentina daba un volantazo y retrocedía en ese camino de normalización de la economía y le daba la posibilidad a Milei de seguir adelante con este proceso que se venía llevando adelante. Obviamente ya sabemos con el diario del lunes lo que terminó pasando y eso lo que hace es destraba un valor muy importante de acá hacia adelante para las acciones argentinas. eh, Siguen teniendo un potencial más grande. Obviamente, cuando uno habla de acciones, está hablando en potencialidad. Y ahí es donde uno tiene que empezar a mirar las diferencias que hay entre un sector y otro sector, porque no es lo mismo la situación que hoy enfrentan los bancos, la situación que hoy enfrenta el sector financiero, por dar un ejemplo, de la situación que enfrentan sectores como el energético. No es lo mismo la situación que enfrenta el sector de materiales con la situación que enfrenta el sector de regulados. Y creo que al margen del primer impacto, que creo que todavía le queda recorrido en la Argentina, de esta euforia y de esta sensación de que hay de esto, como se dice en los mercados internacionales, de FOMO, que es el fear of missing out, el miedo a quedarse afuera.
y que está generando una situación en la que el mercado sale a comprar cualquier activo a cualquier precio, así como en las situaciones de crisis el mercado vende cualquier activo a cualquier precio. No todo es lo mismo y ahí es donde creo que es importante como inversores entender el perfil de cada uno y ver dónde cada uno se va a posicionar y a qué tiene ganas de apostar en ese sentido. El otro factor fundamental, que muchas veces lo hemos hablado, es que lo que tenemos que tener en cuenta, y esto yo les hacía mucho énfasis en otras charlas, es que el rally que hemos tenido en estos primeros 2 años de Milei, y quizá año y medio, porque la realidad es que la última parte no fue de rally, todo lo contrario, fue de caída de precios por el temor al resultado de las elecciones, pero el rally que tuvimos, que fue importante en su momento, fue construido por nosotros. ¿Qué quiero decir por nosotros? Por los argentinos. A diferencia de lo que pasó durante el ciclo de ilusión y desencanto del gobierno de Macri, donde hubo entrada de fondos del exterior, en esta oportunidad no ha habido entrada de fondos del exterior. Y ahí sí es importante tener en cuenta que, como siempre hemos dicho, el mercado argentino es muy chiquitito. ¿Qué significa eso? Que los flujos matan todo cuando empiezan a entrar flujos de inversores del exterior, porque una pequeña ficha de un fondo internacional para un mercado con tan poca liquidez como el argentino hace que la suba de precios pueda ser muy frenética y creo que tiene que ver también con lo que hemos estado viendo en los últimos días, donde el volumen operado realmente esta vez sí aumentó radicalmente y es lo que empieza a generar algunas exuberancias en el mercado, que todavía no estamos en esa situación, obviamente. No sé si quieres pasar, Mari, y mostrar un poquito lo que son las subas que hemos tenido, donde como pueden ver bien en ese gráfico, pese a que hemos tenido una suba del 51% en dólares muy rápida post elecciones, todavía al mercado le queda recorrido inclusive para llegar a los máximos de enero, que no tienen que caer en el error de hacer la comparación que muchos hacen de comparar los máximos de la era Macri con los máximos del área Milei. Primero, porque el valor del dólar no es el mismo, o sea, tengamos en cuenta que existe un fenómeno que se llama inflación, con lo cual el valor en dólares de 2018 no es lo mismo que el valor en dólares de 2025 con 7 años encima. Y por otro lado, porque las empresas llegan mucho mejor. Cuando uno analiza los fundamentos de las compañías argentinas, lo que se encuentra dentro de las compañías es que tienen un potencial actual y a futuro mucho más grande del que tenían en la era Macri, porque la realidad es que están muy sanas financieramente, muy sanas desde los números y con mucho potencialidad futuro. Y ahí claramente, y si puedes pasar al siguiente slide, Mari, ahí claramente lo que nosotros vemos es que poco cambió con lo que hablábamos en la previa de las elecciones. Si se acuerdan, nosotros en la previa de las elecciones decíamos, hay un sector que nosotros estamos dispuestos a tener, como contábamos antes, hay un sector que estamos dispuestos a tener, gane quien gane, y es el sector energético. ¿Por qué? Porque están volando en términos de producción, porque tienen ratios de retorno sobre capital muy interesantes, de retorno sobre inversión muy interesante, y eso, las proyecciones de crecimiento a futuro son muy buenas, y por otro lado, lo que veníamos viendo en el sector energético es que sin importar el color político, sin importar quién estuviera en el gobierno, hay una tendencia a no meterse con el sector energético, porque todos sabemos que dentro de unos años va a ser un generador de dólares que podría inclusive superar al campo, y todos sabemos que el problema clásico de las crisis en la Argentina es la falta de dólares, con lo cual si nosotros nos poníamos en retrospectiva y decimos, bueno, ¿quién inició la transformación de YPF como compañía? La realidad es que le gusta a quien le guste, la comienza Cristina Fernández de Kirchner con la designación de Miguel Galucho como CEO de la compañía. Y a partir de ahí pasaron los gobiernos, pasó Cristina, pasó Macri, pasó Alberto Fernández y ahora Milei, y la realidad es que nadie se mete con YPF, nadie la rompe a YPF como pasaba en otros momentos de la historia argentina. Entonces, esa situación de potencial crecimiento que tiene el sector energético, y principalmente nos terminamos cayendo casi en el sector petrolero por una cuestión de las acciones que cotizan en el mercado, y por eso, como ustedes ven en ese gráfico, terminamos mirando a Vista, terminamos mirando a YPF y terminamos mirando a Pampa. ¿Por qué? Porque son los tres grandes players que están en ese sector, que tienen liquidez y que atraen inversiones internacionales. Y cuando uno mira en ese gráfico, donde en el eje horizontal uno mira
el crecimiento proyectado hacia el 2026 de esas de las ganancias de esas compañías contra, en el eje vertical, el valor de esas compañías contra las ganancias, lo que uno ve es que la potencialidad de retorno que tienen esas compañías es más que interesante. Estamos hablando de potencialidad de crecimiento entre un 40 y un 60% dependiendo de la compañía, en dólares, dependiendo de la compañía que uno mira. Y eso es una realidad que es muy difícil que no se vaya a llevar adelante en la Argentina. Ahora, radicalmente distinto es la situación que pasa con los bancos. Los bancos, que lo van a ver a partir de la semana que viene cuando empiecen a presentar los resultados del tercer trimestre, lo que nos vamos a encontrar con los bancos es que los resultados van a ser espantosos y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque el ajuste que tuvo que hacer el gobierno de cara a las elecciones le pegó a los bancos por todos lados. ¿A qué me refiero con eso? Tocó el tipo de cambio cuando los bancos no tenían cobertura cambiaria. O sea, tengamos en cuenta que el dólar ha aumentado en estos últimos meses y los bancos no tenían cobertura cambiaria. Les aumentó los encajes para que hubieran menos pesos en la calle y eso obviamente es para los bancos menor generación de retorno sobre los activos que tienen. Por otro lado, lo otro que les hizo es les reguló las tasas de interés. Por otro lado, eliminó el negocio de las LEFI. Por otro lado, también lo fue utilizando como requisitos de efectivos mínimos para, de nuevo, controlar la cantidad de dinero en la calle. Entonces, todas las medidas que fue tomando el gobierno para controlar el mercado cambiario en los últimos meses le impactan de lleno a los bancos, con lo cual esperen balances malos para los bancos. Ahora, lo que empieza el inversor a mirar en el sector financiero argentino es una promesa de futuro, que es una promesa de crecimiento del crédito, donde sabemos que el gobierno tiene un foco muy importante porque el gobierno apuesta a que el crecimiento en el 2026 esté impulsado por la inversión y atrás de la inversión tiene que estar el crédito. Lo mismo pasa con el consumo. El consumo no va a estar fomentado por el sector público, sino que tiene que venir por un crecimiento del sector privado y atrás tiene que estar el crédito. Y en un país donde la penetración crediticia, como todos sabemos, es entre 3 y 4 veces menor a la que existe en el resto de Latinoamérica, dependiendo del país contra el que uno se compare. Entonces, esa potencialidad a futuro es la que uno compra cuando compra un banco. Y ahí ustedes me dirán, bueno, Fernando, pero ¿por qué desde las elecciones los activos que más subieron son los bancos? Exactamente, los activos que más subieron son los bancos porque los bancos son un high beta. Ahí, en esto que está mostrando Marianela ahí en el gráfico, la última columna es lo que se le dice el beta. ¿Qué es el beta? Es una medida muy sencilla. Es cuánto varía un activo contra el promedio, ¿sí? Los activos que se les dice high beta o de alto beta son los que tienden a moverse más que el promedio. Los bancos son todos high beta, en especial si ustedes se fijan ahí rápidamente cuál es el más alto beta de todos, es Banco Superviel, Grupo Superviel. ¿Cuál fue la acción que más subió desde después de las elecciones? Grupo Superviel. ¿Es porque es buenísima la acción? ¿Es porque el banco está perfecto? ¿Es porque la potencialidad de crecimiento? No, es simplemente porque es un papel que tiende a moverse más que el promedio de mercado históricamente. Y eso se va a seguir dando. Entonces, por eso, obviamente, los que apostaron a un salto de los precios fueron a bancos. ¿Cuáles son los otros high beta que existen en el mercado argentino? Los regulados, como se le dice, o servicios públicos, que tiene que ver con Central Puerto, Edenor, Metrogas, Transener. Obviamente esos papeles se estaban preparando para lo peor, porque si volvía el kirchnerismo, sabemos que el kirchnerismo es sinónimo de regular las tarifas, mientras que en el periodo actual lo que les están haciendo es permitir actualizar y normalizar las tarifas. Pero volvemos a lo mismo, ¿a dónde está el valor en esas compañías? Bueno, tuvieron una mejora en sus balances muy fuerte por normalización de tarifas. Ahora van a entrar en una dinámica de crecimiento normal. Entonces, es difícil ver en esas compañías una potencialidad de futuro como la que uno ve en el sector energético. Son high beta, se mueven más que el promedio, estás comprando riesgo, pero no te estás comprando una compañía con una promesa de futuro tan interesante como la que vemos en el sector energía. Y después viene el otro gran sector en la Argentina, que es el sector de materiales, donde ahí entra Aluar, Loma Negra, Ternium, y si quieren podemos meter también el sector de real estate, ahí con Cresut, con IRSA, etc. Y ahí también hay una promesa de futuro que me parece que es mucho más alcanzable, que es la reactivación de la construcción y la reactivación del sector de real estate.
donde nosotros previo a las elecciones también decíamos, nos gusta este sector al margen del resultado, menos que el energético, pero nos gusta. ¿Pero por qué nos gustaba ese sector? Bueno, básicamente ese sector nos gustaba porque lo que nosotros decíamos, se reactiva por las buenas o por las malas. O si le va mal a Milei, se reactiva por lo que siempre se reactiva el sector construcción en la Argentina, que es por una devaluación. Sabemos que una devaluación es motor para la construcción, porque cuando baja el precio del metro en dólares se reactiva automáticamente sin importar muchas veces del ciclo económico, o se reactiva por las buenas, para lo cual es necesario, de nuevo, que se vuelva a reactivar la dinámica de crédito hipotecario que veníamos viendo a principio de año. Ahora, en ese escenario vemos que hay papeles como Loma Negra principalmente, y ahí diferenciamos un poco lo que es la situación de Alvar y Ternium, que tienen un problema de empezar a competir contra productos importados, que los colocan en una situación un poco más difícil, pero Loma Negra, como cementera, tiene potencialidad de empezar a crecer. También Loma Negra está terminando por fin su proceso de recambio de accionistas. Recuerden que Loma Negra tiene como accionista principal a Intersemen, que es una compañía brasilera que en Brasil se presentó convocatoria y por ende está haciendo una reestructuración, y que lo que hizo ahora sí es trasladarle sus activos a sus acreedores, y ahora lo que se va a empezar a definir es quiénes van a terminar siendo sus accionistas mayoritarios, y eso va a permitir volver a darle otro vuelo y otra reactivación a la compañía. Para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, yo creo que la conclusión más grande que nosotros queremos enseñarle acá es: nosotros pensamos una cartera en la previa de las elecciones a prueba de balas, digamos, ¿no? Ya sea para un escenario, un conservador, un moderado y un agresivo. Lo que dicen los libros de texto es: si vos no sabes qué va a pasar, diversificate. Ahora, si vos tenés más certeza sobre lo que va a pasar, la diversificación deja de tener tanto sentido y empieza a tener mayor lógica armar carteras direccionales. Y creemos que eso es lo que tenemos que empezar a mirar ahora que sabemos que por lo menos para lo que viene hacia adelante tenemos mayor certeza, tenemos mayor visibilidad de lo que va a pasar, y el gobierno viene, al parecer, las primeras señales que vemos es que entiende esa dinámica. ¿Va a cometer errores políticos? Los va a seguir cometiendo porque es nuevo, porque es inexperto, porque todavía está en proceso de armado, con lo cual no es que decimos no va a haber volatilidad durante todo el 2026, lo que decimos es el escenario es mucho más tranquilo y más certero de lo que era hace un par de semanas atrás. Entonces, vuelve a tener sentido armar carteras más concentradas. Y después ahí uno tiene que volver a entender si uno es conservador, si uno es moderado, si uno es agresivo, y en base a eso nosotros lo podemos ayudar a armar la mejor cartera en esos escenarios. Y lo otro que hay que tener en cuenta, creo que es fundamental, es que, para que se den una idea, Argentina este año se perdió un rally, que Mari lo mostró en el caso de los bonos, pero se perdió un rally para Latinoamérica muy importante, porque tenemos que ver lo que está pasando en el mundo también. Y en el mundo lo que se está dando es una salida de fondos desde los países desarrollados hacia inversiones emergentes en busca de mejores fundamentos y en busca de mayor rentabilidad. Para que se den una idea, y esto nosotros lo hablábamos antes de las elecciones, Colombia, con un presidente como Petro, que viene haciendo todo mal, que se viene peleando con todo el mundo y que viene virando a una velocidad muy interesante hacia la izquierda, pero hacia una izquierda desordenada, así todo, Colombia acumula en el año un rally en el orden del 40% en dólares. Argentina, antes de la elección, acumulaba una baja del 45% en dólares. Es decir, Argentina se perdió un 2025 donde Perú voló, donde Chile voló, donde Brasil voló, donde Colombia voló, y probablemente va a ser ese catch-up. Entonces, le queda mucho ingreso de flujos a la Argentina, ya sea en bonos, ya sea en acciones y ya sea inclusive en activos en pesos, porque el soporte que dio el gobierno de Estados Unidos a la sustentabilidad monetaria y cambiaria de la Argentina tiene impacto internacional. Entonces, vamos a vivir un rally en la Argentina por expectativas, indefectiblemente. En el corto plazo se va a sostener en base a eso. En el mediano y largo plazo ya empezará a depender, obviamente, de los fundamentos macro y de cómo se mueve el gobierno en ese sentido. Así que creo que es momento para aprovechar esto en la Argentina y para rearmar las carteras pensando en él. Así que eso sería todo, Rodri. Bueno, genial. Quizás tomemos dos preguntas que nos hicieron. La primera relacionada con este último tema
de las subas de los bancos argentinos, cómo están los price earnings comparativamente con bancos de la TAM y demás. Creo que ya, ya fundamentaste los argumentos, ¿no? de la expectativa de crecimiento de los bancos, pero cómo están a nivel comparativo con la TAM. Mira, la realidad es que ahí tenés que diferenciar si vas a mirar los price earning actuales contra los price earning proyectados. La realidad es que, de nuevo, la potencialidad de un banco argentino está en los price earning proyectados en base al crecimiento que se espera para el sector financiero argentino. Si vos lo tomás solamente por price earning, los bancos argentinos no son baratos. De hecho, acuérdense que nosotros hablábamos en enero cuando el mercado hizo máximos cercanos a los que tenemos ahora, porque ya nos estamos acercando muy rápido a los máximos de enero de este año, en aquel momento lo que decíamos, ojo, porque los bancos argentinos quedaron caros contra el resto de la TAM y estás comprando una promesa de crecimiento muy agresiva. Bueno, hoy vuelve a pasar lo mismo. Los bancos, cuando salgan los balances, que va a ser la semana que viene, y calcules los price earning en base a los nuevos balances, no te van a dar bien. Es una realidad. Te van a dar caros o con poco potencialidad contra el resto de la TAM. Vos lo que comprás cuando comprás un banco es el crecimiento futuro. El hecho de decir, Argentina tiene una penetración del crédito hoy abajo del 30% del PBI y debería ir a niveles de 60, 70, 80% siendo conservador y si querés ser optimista, puedes ir a niveles como los chilenos, donde está en el orden del 100% del PBI la penetración crediticia. No creo que lleguemos a eso en el corto plazo ni cerca, pero por lo menos tienen que duplicar. Entonces, en un escenario lógico, ¿no? Donde todo se dé como se tiene que dar y en los tiempos lógicos. Pero lo que compras cuando compras banco es potencialidad futura, no compras price earning actual. Y ahora en línea con esa respuesta a las dos industrias mencionadas, tanto energéticas como bancos, ¿qué plazo de inversión son? La realidad es que en el sector energético el potencial es muy de corto plazo, porque eso es lo importante. En el sector energético no hablamos de potencialidad, hablamos de realidad y potencialidad, de las dos cosas. Sin ir más lejos, el gráfico que mostrábamos recién, que no, a ver, no tomen que esto significa que los bancos van a ir a valer por múltiplos lo que vale Chevron o lo que vale Exxon, lo que valen petroleras de mucha trayectoria, muchos años eh, y no diría que operan en países desarrollados porque como todos saben las petroleras están acostumbradas a operar en todo tipo de regiones y generalmente mucho en regiones subdesarrolladas. Pero al margen de eso, esos price earning proyectados son un año. O sea, la potencialidad es inmediata, yo creo, en el sector energético. Obviamente, tiene que darse el contexto y tiene que darse el acompañamiento de los inversores. ¿De dónde? De afuera. Vuelvo a lo mismo. El primer rally argentino fue con plata local. ¿Sí? Ahora, el futuro rally de la Argentina tiene que ser con plata de afuera. Las elecciones eran fundamental para que los capitales externos superaran ese temor. Bueno, ahora tienen que entrar y tienen que volcarse y tiene que darse la realidad y no tienen que asustarse por malas señales que pueda dar la Argentina. Si esos planetas siguen alineados como viene pasando en estos últimos días, creo que el potencial es bastante corto. Bien, bien. Y comparativamente con lo que mostramos el crecimiento que tuvieron los ETF de mercados emergentes en lo que va del año y viendo la situación argentina, eh, ¿qué potencial le ves a Argentina versus un EWZ o un mercado emergente? Incluso también ahí nos preguntaron por el oro, va por otra línea, pero me parece que lo podemos unir. Mira, la realidad es que como todos sabemos, a ver, en Argentina lo vivimos en extremo. Los mercados emergentes tienen un componente político muy importante en su dinámica, que en Argentina eso se ve radicalizado por el hecho de que no tiene independencia del Banco Central, por el hecho de que hay ciertas cosas que en Argentina se siguen discutiendo, que en otros países emergentes no, pero al margen de eso hay un factor político muy importante. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los principales mercados tienen elecciones. Chile tiene elecciones a fin de mes, se espera que gane la derecha, se espera que gane, las encuestas lo que muestran es que ganaría la izquierda en primera vuelta, pero no tiene chances de ganar en primera vuelta, o sea, sacaría más porcentaje en primera vuelta y en segunda vuelta todos los escenarios indican que la derecha gana. Eh,
con lo cual habría un giro político en Chile y eso podría ser muy atractivo para los inversores. Afuera Chile encanta, digo, Chile es un adulto dentro de Latinoamérica, dentro de un patio lleno de niños, digamos. Entonces, al inversor extranjero Chile le gusta mucho, la potencialidad del cobre a futuro es tremenda, es lo que está mirando mucho el mercado por la revolución y la necesidad energética. Entonces, Chile, si las cosas salen bien, debería seguir atrayendo capital, al margen de que ya viene raleando todo el año. Brasil tiene elecciones el año que viene, con lo cual todavía no se sabe quién sería el candidato opositor a Lula. Colombia tiene elecciones el año que viene. Entonces, la realidad es que es difícil determinar si Argentina es mejor alternativa que otros países de Latam. Creo que Latam en su conjunto va a seguir siendo una región atractiva. Y Argentina tiene que ser inteligente y hacer las cosas bien para ser mejor opción que el resto de los países. De corto plazo sí veo el catch-up. Digo, si vos me preguntás de acá a 6 meses, creo que lo lógico sería que Argentina rinda mejor que el resto de los pares. Por esto que decía al principio, porque el resto del año ha rendido peor que todos los demás y tiene que hacer ese catch-up. Ahora, a futuro, depende al final de cómo hagas las cosas y de los fundamentos macro. Hay que ganársela, digamos. Bueno, tenemos varias preguntas, creo que tomaría dos y ya para cerrar. Dale. Tema, tema presupuesto 2026 y las reformas estructurales, tanto laboral como tributaria e incluso previsional. Eh, ¿Cómo lo ves de cara al 2026 y las inversiones? ¿Qué impacto podrían llegar a tener? A ver, el tema de las reformas, como sabemos, va a ser complejo. Si yo tuviera que ordenarlas de cómo nosotros nos imaginamos que van a ir de menor a mayor complejidad o de menor factibilidad de que salgan bien a menor, yo diría que la reforma que probablemente más fácil podría llevar adelante el gobierno va a ser la laboral, principalmente porque ya se viene avanzando en ese sentido y los gremios, que es lo que muchos tienden a pensar que serían los opositores naturales a la reforma, entendieron que están en caída libre, están perdiendo mucho poder y la pérdida de poder tiene que ver con la pérdida de socios, por así decirlo, con lo cual necesitan los mismos gremios hayan llegado a una situación en la que terminan necesitando la reforma laboral. Y por otro lado, en la oposición también hay cierta alineamiento en los fundamentos básicos de una reforma laboral, con lo cual creo que va a ser la que va a salir más fácil. La tributaria dependerá de su grado de complejidad. Si es una reforma tributaria light, puede salir fácil. Ahora, si es una reforma tributaria en serio, el tema que la discusión en la que debería entrar el gobierno para hacer una reforma tributaria en serio es un acuerdo con las provincias para que las provincias eliminen o disminuyan fuertemente ingresos brutos y sabemos que ahí hay una resistencia muy grande. Si vemos los 2 años que han pasado hasta ahora, las provincias hicieron poco y nada en materia de ingreso bruto, al margen de que algunos anuncios mentirosos, encubiertos, de que bajaban una alícuota por acá y subían otra por allá, pero poco y nada se hizo y sabemos que ingreso bruto es el gran problema en el sistema tributario argentino, con lo cual... Ahí va a ser un poco más complejo y habrá que ver qué está dispuesto a dar a cambio el gobierno en ese sentido, digo, el gobierno nacional. Y la previsional es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Es la madre de todas las batallas porque es el problema grave que tiene la Argentina en términos de sustentabilidad del gasto público. Y por otro lado, es la que toca la fibra más fácil de movilizar dentro de la gente y dentro de la oposición hacia la gente. Entonces creo que la reforma previsional es la madre de todas las batallas y ahí el gobierno creo que va a tener que tener mucho tacto en intentar ir a dar esa batalla cuando se sienta más fuerte en términos políticos. No nos olvidemos que la reforma previsional de Macri a fines del 2017 fue uno de para muchos fue uno de los determinados hitos que hicieron a la crecimiento en la debilidad política del gobierno que terminan desencadenando en la crisis del 2018. No digo que fue el fundamental porque hubo varias otras cosas también ahí importantes, pero fue uno de los ingredientes. Y no nos olvidemos que inclusive la reforma previsional de Macri mejoraba la fórmula de cobro de los jubilados y así y todo, le reventaron el Congreso a piedrazo y hicieron sentir a la gente que la reforma iba en contra de ellos, ¿no? Entonces, claramente la oposición va a buscar
que la previsional sea su chance de volver a reconstruirse como posición, digo, la posición extrema, y bueno, y ahí el gobierno tiene que entender cuál es el momento de acelerar a fondo. Bueno, excelente. Y dejemos la última pregunta, tema dolarización, estilo la época de Menem, si sigue siendo una opción con estas nuevas noticias de Estados Unidos. Las chances de dolarización hoy de la Argentina son cero, así como eran cero cuando el gobierno llega. ¿Por qué son cero? Digo, porque el tipo de cambio de equilibrio para hacer una dolarización en un momento donde todavía el Banco Central no está saneado, sería un tipo de cambio de equilibrio muy elevado y obviamente eso generaría un shock de pobreza muy grande. El gobierno, si hace 2 años tomó la decisión de no transitar ese camino y de transitar el camino más duro, que es el de ir haciendo un trabajo fino, de ir mejorando la situación patrimonial del Banco Central, no veo ningún incentivo para que cambie esa dinámica y lo haga hoy. Que hoy meta un volantazo y menos con la situación que se le dio en las elecciones de apoyo popular y con la situación de apoyo que tiene hoy desde Estados Unidos y con lo que se podría venir hacia adelante, que es la refinanciación de los vencimientos cortos de deuda, que va a ser fundamental para el futuro de la Argentina. Creo que el gobierno sigue para mí teniendo como objetivo final, el nombre que ustedes quieran, pónganle dolarización, eliminación del Banco Central, veremos cuál es el formato que quiere seguir el gobierno, pero es su objetivo final. Y para llegar a eso todavía le queda un camino muy, muy largo por transitar, con lo cual de corto plazo no veo ninguna chance. Sí va a seguir haciendo las tareas y como dicen muchos analistas, probablemente cuando llegue al momento oportuno para hacerlo ya no sea necesario y va a terminar siendo más bien una decisión política, ¿no? Bueno, Fer, Mari, muchas gracias por el tiempo. Les vamos a compartir ahí la presentación a todos los inscriptos por si quieren repasarla en este video. Y bueno, los invitamos a seguir las carteras de inversión desde la aplicación o bien contactarnos al teléfono en pantalla por cualquier duda. Nos estamos viendo en un próximo webinar. Gracias a todos.